Buenos días, respetada profesora. Hoy tenemos el placer de presentarle acerca de la interpolación polinómica, método de diferencias divididas de Newton. Este grupo está conformado y ha sido presentado este trabajo por los estudiantes Ana Bernal, Sergio González, Luis Robleto, Robinet de Gracia, Ramsés Navarro y Luis Williams. Introducción. Un problema que se presenta con frecuencia en las ciencias experimentales y en la ingeniería es tratar de construir una función denominada función interpolante. Estos datos pueden ser fruto de las observaciones realizadas en un determinado experimento en el que se relacionan dos o más variables e involucran valores de una función y o de sus derivadas. Específicamente en este trabajo hablaremos sobre el método de Newton por diferencias divididas, que nos va a permitir una representación del polinomio de interpolación en términos de las diferencias. E importancia del método. Este método se usa en el caso en que los puntos en el eje X se encuentran espaciados de forma arbitraria y provienen de una función desconocida. Más adelante le mostraré una imagen a lo que se refiere que esté espaciado arbitrariamente. En la fórmula de polinomio las diferencias divididas sirve para evaluar los coeficientes de cada término adicional para aumentar el grado. El ejercicio permite mostrar con mayor detalle las operaciones del procedimiento. En esta imagen se refiere a que está espaciado. Formas de deducirla. En el método de diferencias divididas de Newton elige una base asociada al conjunto de nodos, de forma que si añadimos otro nodo más a x sub n más 1, solo tenemos que añadir un último elemento a la base de x sub 0, de x menos x sub 0 y x menos x sub n. Ya solo nos faltaría decir cómo se calcula el coeficiente de la base del polinomio interpolante Lagrange. Se hace mediante la llamada diferencia de Newton, diferencia dividida de Newton. Ahora, esta imagen que vemos aquí se refiere a la base en la que hablamos de los nodos. Los compañeros hablaron sobre la definición, importancia y cómo se dedujo el método de Newton por diferencias divididas. A continuación, les explicaremos el procedimiento matemático que se realiza mediante un problema realizado por nosotros mismos. El problema dice lo siguiente. En la empresa química Carsol, ubicada en Vía PC, sintetiza un producto que es utilizado posteriormente como conservante de productos enlatados. El rendimiento del proceso depende de la temperatura. Se dispone de los siguientes datos. Ahí nos presentan un cuadro con los datos que estaremos utilizando para el desarrollo del problema. Entonces dice, se considera un rendimiento óptimo el que va de 38.5 a 45, por lo que la planta trabaja a 175 grados Celsius. Hubo una avería y la temperatura cayó a 162 grados Celsius, por lo que se llamó a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá para calcular si el rendimiento es satisfactorio hasta que el daño sea reparado. A continuación se nos presenta esta fórmula que es la que nos ayudará a encontrar nuestra respuesta. Para trabajar con ella necesitamos los valores de la tabla y también buscar b sub 0, b sub 1 y b sub 3. Antes de desarrollar el problema debemos de sacar nuestros valores que están en nuestra tabla. Por ejemplo, nuestras x que marco aquí en rojo son las que están en la parte superior de nuestra tabla, que es la temperatura en grados Celsius. Estas vendrían siendo nuestra x sub 0, nuestra x sub 1, nuestra x sub 2
nuestra x sub 3. Las fx, como la fx sub 0, fx sub 1, fx sub 2 y fx sub 3, son los que están en la parte inferior de nuestra tabla, que son el rendimiento. Ahí lo marco en azul. Ahí ya tenemos nuestros valores de la tabla. Nuestra x igual a 162. En el problema nos decía que había una avería y que la temperatura bajaba a 162. Y esa vendría siendo nuestra x. Empezamos a desarrollar nuestro problema y empezamos con nuestras primeras diferencias. En nuestra primera diferencia nos dicen que debemos restar fx sub 1 menos fx sub 0 y dividirlo entre x sub 1 menos x sub 0. Estos valores, como en la diapositiva anterior lo dijimos, los sacamos con los valores que teníamos en la tabla y los pusimos aquí en una esquina. Esos valores son los que vamos a utilizar para reemplazar en cada una de estas diferencias. Por ejemplo, nuestra fx sub 1 valía 37.8 menos fx sub 0 que vale 35.5 entre x sub 1 que vale 160 menos x sub 0 que vale 150. Eso nos arroja un resultado de 0.23. Hacemos el mismo paso en nuestra siguiente diferencia, que vendría siendo fx sub 2 menos fx sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Reemplazamos con los valores de nuestra tabla y eso nos arroja un resultado de 0.58. En la última diferencia, el mismo procedimiento, fx sub 3 menos fx sub 2 entre x sub 3 menos x sub 2. Reemplazamos con los valores de nuestra tabla, restamos, dividimos y nos da 0,21. Estos valores los vendríamos utilizando en nuestras segundas diferencias. Aquí tenemos nuestras segundas diferencias y acá a las esquinas les presentamos los valores que nos dieron en la diapositiva anterior, que estas las utilizaremos para desarrollar nuestras segundas diferencias. Por ejemplo, en nuestra segunda diferencia, en la cual tenemos fx sub 1, x sub 2 menos fx sub 0, x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 0. Fx sub 1, x sub 2 las tenemos acá a la esquina derecha, que fue uno de los valores que nos dio en la diapositiva anterior o en nuestras primeras diferencias. Igual que nuestra fx sub 0, x sub 1, que la tenemos acá en nuestra esquina superior derecha, que fue 0,23. Ese fue otro de los valores sacados en las primeras diferencias. Reemplazamos y nos arroja un resultado de 0,0175. Hacemos el mismo procedimiento con la siguiente diferencia, que vendría siendo fx sub 2, x sub 3 menos fx sub 1, x sub 2, que estos valores nos dieron en la diapositiva anterior. Restamos, dividimos y nos arroja un resultado de menos 0.0185. Luego realizamos nuestra tercera y última diferencia, que esta vendría siendo fx sub 1, x sub 2, x sub 3. ¿Dónde sacamos nosotros este valor? En nuestra segunda diferencia. Nos venimos a nuestra segunda diferencia, que es esta de aquí, y la reemplazamos. Igual tenemos que restarlo
con el resultado de nuestra segunda diferencia anterior, que vendría siendo f x sub 0, x sub 1, x sub 2, que vendría siendo nuestro resultado de la segunda diferencia. Reemplazamos, ahí le marco los colores, y reemplazamos con nuestros valores de nuestra tabla, x sub 3 menos x sub 0, que es x sub 3 era 180 y x sub 0 era 150. Y nuestra tercera y última diferencia nos vendría dando un resultado de 0 menos 0,012. Luego de lo antes mencionado por mi compañero Rancés de buscar las primeras y las segundas diferencias divididas de cada término, se deben identificar los coeficientes que nos ayudarán a construir nuestro polinomio que tenemos. Por ende, se usa la fórmula antes mencionada, que viene siendo esta de f3 de x es igual a b sub 0 más b1 por x menos x sub 0 más b2 por x menos x 0 por x menos x sub 1 más b3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Viene siendo esta fórmula que está aquí. Luego de eso se buscará cada coeficiente para identificar la solución, ¿no? Esto se hace de la siguiente manera, multiplicando el punto. Para la obtención de b sub 0 sería el punto de la tabla, el punto 0, que viene siendo 35.5, que lo tenemos aquí. El punto B1 sería siendo la multiplicación de la función por el punto x0, x1, que viene dando como resultado B1, que da 0.23. El producto de la función por x0, por x1 y por x2 del intervalo de 2 viene dando un resultado de 0.0175, como lo ven aquí. Y para el punto B3 viene siendo la función en el intervalo 3 por los coeficientes de x0, x1, x2 y x3, que da un producto que da aquí. Y este es el resultado. Luego de identificar cada coeficiente, se va a reemplazar en dicha fórmula como ya la tenemos. Los coeficientes buscados son estos que están aquí, por si no lo recordábamos. Esto iba a quedar expresado de la siguiente manera: f de 3 x índice va a quedar igual a 35.5 más 0.23 por x menos 150 más 0.0175 por x menos x por x menos 150 x menos 160 por menos 0.0012 por x menos 150 por x menos 160 por x menos 170, dando así un resultado de x menos 162, como lo tiene aquí. F de 3 en sí se resuelve y se tiene que dar la función f de x3 da a 38.91. En respuesta a la solución de la problemática puesta en dicho problema, se puede deducir que el proceso sí será satisfactorio, pero se recomienda que se repara lo más pronto posible, ya que el límite con un rendimiento es de 38.91%. Este 38.91% no cabe duda que va a ser
en comparación con la respuesta que nos dio por las diferencias divididas. Como continuación de este laboratorio o de este trabajo, vamos a seguir con la parte de la programación del método de Newton por diferencias divididas, en donde específicamente vamos a programar para hacer ecuaciones de hasta interpolaciones de tercer orden. Es decir, puede hacer interpolación de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Luego lo ejecutaremos y pondremos a prueba este programa utilizando los datos que nos presenta un problema que nuestro equipo creó. A continuación ya empezaremos a ver lo que sería el mismo programa en sí. Como vemos, aquí les colocamos como inicio un mensaje: bienvenidos al programa explicativo sobre el método de Newton por diferencias divididas. Utilizamos las librerías studio.h y math.h. Luego procedimos a empezar el programa con main, obviamente, para poder programar, y declaramos las variables, que en este caso serían flotantes y enteras. Aquí, como podemos ver, tenemos fx0, fx1, fx2, fx3, fx01, fx12, fx23, fx012, fx123, fx0123, b0, b1, b2, b3, x y y. Las fx, acompañadas de su número, lo que representan son las variables que nos están dando el problema. Las 4 primeras, o sea, la 0, 1, 2, 3, simbolizan las que nos da el problema en sí. La 1, 2, 2, 3 simbolizan, y la 0, 1 simbolizan cuando ya hemos hecho la primera diferencia. Luego la 0, 1, 2, la 1, 2, 3 simbolizan cuando hemos hecho ya la segunda diferencia, y la 0, 1, 2, 3 cuando ya hemos hecho la tercera diferencia. B0, B1, B2 y B3 simbolizan lo que vendría siendo los valores que vamos a colocar en la ecuación para encontrar el valor de Y, que sería la interpolación en Y. Y la X, que simbolizaría el valor arbitrario que el que está ejecutando el programa va a ponerle. Y por lo tanto acá en enteras tenemos x0, x1, x2, x3 y la cantidad ni, que simboliza la cantidad de interpolaciones que el usuario quiere realizar. X1, x0, x2 y x3 son los datos que nos da el mismo problema en sí. Entonces ya por consiguiente, entonces venimos a imprimir. Este programa es capaz de realizar interpolaciones de tercer grado. Ingrese los valores de x0, x1, x2, x3. Luego piden los valores de la f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Luego nos piden que ingresemos la cantidad de interpolaciones que se quieren realizar, ya sean 1, 2 o 3. Y por último, en esta parte, en esta sección del programa, nos solicitan ingresar el valor de x, que es el valor que el usuario añade o agrega para definir en ese intervalo el valor de la interpolación en Y. Entonces vamos a seguir aquí, como podemos ver, con las interpolaciones, ya sea de primer grado, de segundo grado o de tercer grado, lo que haya pedido el usuario. Entonces, como vemos, vamos a utilizar la opción de if, else, if. Colocando en el primer if como que la cantidad de interpolaciones va a ser igual a 1. O sea que solo se hará una interpolación. Entonces lo que usamos aquí es la ecuación para la variable de fx01, donde se pone la f de x1 menos la f de x0, todo eso dividido entre x1 menos x0. Entonces, para esta ecuación
va a tener valores de B0, perdón, y B1 y X0. B0 simbolizaría lo que vendría siendo la f de X0, que es la variable que registró el programa al principio. Y B1 simboliza lo que vendría siendo la f de X01, que es lo que nos dio en este paso del programa. Al tener esto ya por consiguiente, entonces ya vamos a colocar la ecuación y aquí se muestra, donde dice resultado, se muestra cómo quedaría la ecuación expresada, colocando las variables indicadas. Luego, para obtener la y interpolada o la interpolación en y, vamos a colocar esta ecuación y donde el mismo programa ya va a colocar el valor de x que hemos dado, por lo que, por consiguiente, vamos a encontrar la interpolación en y. Y aquí, en esta parte, reflejaría eso, lo que estamos buscando de la interpolación en y. Lo mismo sucede con cuando vamos a expresar la interpolación de segundo grado. Aquí utilizaremos un else if y entonces las ecuaciones que utilizaríamos serían para f de x01 sería f de x1 menos f de x0, todo eso entre x1 menos x0, y para f de x2 de 1, 2, fx2 menos fx1 entre x2 menos x1. Para esta también se utilizarían entonces dos diferencias. La primera diferencia es la que acabo de explicar y la segunda diferencia es la que sería f de x0, 1, 2, que sería f de x1, 2 menos f de x0, 1, entre todo eso entre x2 menos x0. Luego de esto procedemos a declarar las variables en términos de B0, B1 y B2. B0 simbolizaría, igual que en el caso anterior, f de x0. B1 simbolizaría ahora a f de x01 y B2 simbolizaría a f de x012. Realizamos los mismos pasos para las ecuaciones, como vemos aquí en este apartado, y tendríamos ya la B0, B1, B2 y las X0, X0 y X1. Entonces, para encontrar el valor de la y interpolada, reemplazamos en X por el valor que ingresamos previamente en el programa, y aquí en la siguiente diapositiva veremos que está colocada lo que sería la respuesta de la y interpolada, que es lo que vemos en esta parte de aquí. Entonces ya viene la interpolación de tercer grado, que es la que vamos a ejecutar próximamente, donde se haría exactamente lo mismo, solamente que ahora agregando una tercera diferencia. Entonces colocamos de nuevo el else if con el número de interpolación igual a 3. f de x01 va a ser igual que en los anteriores, f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. F de x12 será f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y f de x23 será igual a f de x3 menos f de x2 entre x3 menos x2. Luego pasamos a la segunda diferencia, que vamos a tener f de x012 y f de x123. f de x012 simbolizará f de x12 menos f de x01 entre x2 menos x0. Y f de x123 simbolizará a f de x23 menos f de x12 entre x3 menos x1. Luego vamos a programar para las terceras diferencias. Que sería f de x0123. Sería f de x123 menos f de x012, todo eso entre x3 menos x0. Cuando ya tenemos estos valores, podríamos declarar entonces en términos de B para B0, B1, B2 y B3. B0 sigue siendo f de x0, B1 f de x01, B2 f de x012 y B3 f de x0123. Ahora,
Seguimos con los mismos pasos, solamente que ahora la ecuación, como es de tercer grado, va aumentando. Y ahora tenemos B0, B1, B2, B3. Y siempre que vamos aumentando una B, tenemos que ir aumentando el paréntesis este. En B0 no hay paréntesis, en B1 sería X menos X0, en B2 sería X menos X0 por X menos X1, B3 X menos X0, X menos X1, X menos X2. Si tendríamos B4 sería B4 por X menos X0 por X menos X1 por X menos X2 por X menos X3. Y así sucesivamente. En este paso podemos ver la ecuación que nos saldría y aquí vamos a encontrar con esta, reemplazando el valor de X, la Y interpolada, que es la que estaríamos buscando. Entonces, vamos a ver cómo sería aplicándolo en un problema para demostrar que funciona. Ok, el problema dice: en la empresa química Carsol, ubicada en Vía PC, sintetizan un producto que es utilizado posteriormente como conservante de enlatados. El rendimiento del proceso depende de la temperatura. Se dispone de los siguientes datos. Las T, que simbolizarían nuestros valores en X, o sea, X0, X1, X2 y X3, y las R, que simbolizarían nuestras F de X, o sea, F de X0, F de X1, F de X2 y F de X3. Ahora dice, se considera un rendimiento óptimo del que va de 38.5 a 45, por lo que la planta trabaja a 175 grados Celsius. Hubo una avería y la temperatura cayó a 162 grados Celsius, por lo que se llamó a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá para calcular si el proceso será satisfactorio hasta que el daño sea reparado. Entonces, lo que procedemos aquí es a colocar los valores de X, como aquí nos dice, este programa es capaz de realizar interpolación hasta de tercer grado. Ingrese los valores de X0, X1, X2, X3. Aquí los vemos, 150, 160, 170 y 180. Ingrese los valores de F de X0, X1, F de X2 y F de X3, que serían 35.5, 37.8, 43.6 y 45.7. Luego, vemos aquí que dice ingrese la cantidad de interpolación que desea realizar, ya sea 1, 2 o 3. En este caso queremos realizar la de 3, de tercer orden. Por lo tanto, como vamos a ver en el siguiente paso, aquí, cuando ya ingresamos la cantidad de interpolaciones que deseamos realizar, pedimos que ingresen el valor de X para la ecuación final. O sea, en este caso es el valor arbitrario que el usuario es el que va a colocar. En este caso usamos 162. Entonces, aquí ya va. La ecuación para este método quedaría definida por F3 de X, 3 porque es de tercer orden, B0 más B1, X menos X0, más B2, X menos X0 por X menos X1, más B3, X menos X0 por X menos X1 por X menos X2. Entonces, esta sería la ecuación con los valores ya obtenidos para B0, B1, B2, B3, B3 y X0, X1 y X2. Y, como vemos aquí abajo, por último, tendríamos el valor de la Y interpolada, que sería F de 3X igual a 38.91. Y eso sería todo en la parte de la programación y ejecución de este programa. El método de Newton por diferencias divididas. Los resultados para f x sub 1, x sub 0, f x sub 2, x sub 1, x sub 0 y así sucesivamente dependen de los coeficientes b sub 1, b sub 2, b sub 3. 3 puntos sucesivos. Una gran ventaja sobre la forma clásica del método de Lagrange es que podemos agregar más nodos a la tabla de datos y obtener el polinomio interpolante sin tener que recalcular todo. El polinomio de interpolación suele usarse para estimar valores de una función tabulada en las abscisas que no aparecen en la tabla. El aumento de datos no siempre mejora la aproximación. Con el método de Newton es posible desarrollar de una manera secuencial versiones de grado superior con la adición de un solo término a la ecuación de grado inferior. El algoritmo general para implementar el polinomio de Newton constará de dos partes. La primera determina los coeficientes de las ecuaciones para resolver el problema dado.
La segunda establece las predicciones y sus errores correspondientes. El error estimado se incorpora con facilidad en un algoritmo computacional debido a la manera secuencial en la cual se constituye la predicción. Conclusiones generales de los dos videos. Los métodos de interpolación nos sirven para definir un nuevo punto o un nuevo dato entre dos datos o dos puntos, lo cual sirve para obtener un resultado aproximado al requerido de manera práctica durante la interpolación, provocando el desarrollo de la función y con eso el implemento de las fórmulas a utilizar. La forma de estructuración de una interpolación es muy importante, ya que con ello llegas a una solución coherente y aproximada, ya que si no se hace de forma correcta, la función puede darte resultados incorrectos. La interpolación es una estrategia factible para encontrar un valor que no se proporciona y que se sabe que se necesita para lograr un cálculo requerido, ya sea para cualquier problema de aplicación. La forma de interpolar en el programa, en este caso lenguaje C, puede ser muy diferente dependiendo del método que se utilice. En este caso podemos observar que en la hora de elaborar el programa en lenguaje C sí hubieron unas diferencias notables en la hora de la elaboración. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Hasta pronto.